Aquella noche, el dueño de una gran cadena de restaurantes decidió disfrazarse y visitar uno de sus propios cafés, sin revelar quién era. Quería entender cómo vivían realmente sus empleados, sin el peso del gafete de jefe cerca. Se sentó en silencio, observando el movimiento, hasta escuchar un sonido que cortó el aire, el llanto bajo de una mujer que venía de la cocina. Inquieto, se levantó y preguntó, con voz calmada, ¿por qué estaba llorando? La respuesta llegó rápida, casi en un susurro, pero con la fuerza de quien carga dolor desde hace mucho tiempo: el gerente siempre me lastima. Aquellas palabras lo cambiaron todo. En ese instante, el millonario se dio cuenta de que su visita dejaría de ser una simple observación, para convertirse en el inicio de una transformación profunda, tanto en la vida de ella como en la de él. Alejandro Ramírez era el tipo de hombre que parecía haber conquistado todo lo que la mayoría de las personas ni siquiera se atrevería a soñar. Billonario antes de los 50, dueño de una de las cadenas de restaurantes más prósperas de América Latina, admirado por la prensa, envidiado por competidores y reverenciado por quienes trabajaban bajo su nombre. Tenía autos de lujo, mansiones en 3 países, viajes en jet privado y una agenda repleta de compromisos con líderes e inversionistas. Por fuera, todo era impecable, pero, por dentro, Alejandro cargaba una incomodidad silenciosa. Algo en él gritaba que había perdido el contacto con el propósito que lo impulsó a comenzar. La empresa, que nació de un pequeño sueño en un barrio modesto, ahora se había convertido en un imperio corporativo movido por metas, hojas de cálculo y ganancias. Cierta noche, solo en su oficina de cristal, viendo la ciudad iluminada allá abajo, se preguntó: ¿será que todavía conozco a las personas que hacen que todo esto suceda? Era una duda que no lo dejaba en paz. Los reportes mostraban crecimiento, los números parecían perfectos, pero algo en su intuición decía que había un vacío detrás de tanto éxito. Y fue en ese silencio lleno de preguntas que Alejandro decidió hacer algo que cambiaría el rumbo de su vida: se disfrazaría y trabajaría de forma anónima en uno de sus propios restaurantes. La idea sonaba loca incluso para él mismo, pero tenía sentido. Después de todo, ¿cómo entender el alma de un negocio si no se convive con quienes lo mantienen vivo todos los días? Entonces, sin avisar a nadie, ni siquiera a su equipo más cercano, decidió actuar. Al día siguiente, eligió el Café Lupita, uno de los establecimientos más populares de la cadena, conocido por el movimiento constante y por la clientela fiel. Se puso ropa sencilla, se calzó un par de tenis viejos, se puso una gorra y borró cualquier rastro de la figura poderosa que solía atraer miradas por donde pasaba. Al entrar al café, sintió algo que no experimentaba desde hacía años: anonimato. Nadie lo reconoció, nadie intentó agradarlo, nadie lo trató con la reverencia habitual. Era solo un hombre común, caminando entre mesas, observando el ir y venir de meseros y clientes. Se sentó en el rincón más discreto, pidió un café negro y observó. A primera vista, todo parecía funcionar bien: sonrisas en los rostros, pedidos siendo anotados, platillos saliendo de la cocina. Pero, conforme pasaban los minutos, Alejandro comenzó a notar pequeños detalles, expresiones tensas, miradas de miedo, un tono áspero que venía de la barra. Algo ahí no encajaba, y su instinto decía que lo que estaba a punto de descubrir sería más profundo que cualquier auditoría jamás hecha. Mientras el café se enfriaba sobre la mesa, Alejandro se sumergió en sus propios recuerdos, tratando de entender en qué momento el imperio que construyó con tanto amor se transformó en una máquina impersonal. Recordó los primeros días, cuando él mismo atendía clientes, lavaba trastes y reía con los meseros al final del turno. En aquel tiempo, lo que movía el negocio era el calor humano, el deseo sincero de servir y construir algo juntos. Pero el éxito, con el tiempo, vino acompañado de distancia. Llegaron las juntas largas, los viajes de negocios, los compromisos sociales, los números que parecían más importantes que las personas. Aquel hombre, que un día supo el nombre de cada empleado, ahora se veía rodeado de ejecutivos que hablaban de metas, pero no de gente. Y tal vez por eso, sentado ahí disfrazado, sentía una mezcla de culpa y curiosidad. Quería ver qué realmente pasaba cuando el patrón no estaba cerca. Quería escuchar las verdades que los empleados jamás tendrían el valor de decir frente a un traje caro. Sin saberlo,
Alejandro estaba a punto de vivir una de esas historias emocionantes que marcan el alma, el tipo de historia que nace del dolor de otros, pero termina enseñando sobre la propia humanidad. Y bastaba una simple observación, una mirada atenta, para que la primera señal de esa verdad comenzara a aparecer justo frente a él. Alejandro permaneció callado en su mesa, observando atentamente cada movimiento dentro del café. El ambiente parecía funcionar con normalidad, pero había una tensión sutil en el aire, como si la risa de los clientes enmascarara algo que se desenvolvía detrás de las puertas de la cocina. Notó a una joven mesera, de delantal gastado y expresión cansada, que servía las mesas con gestos rápidos y automáticos. Había algo en ella que llamaba la atención, un brillo casi apagado en los ojos, como quien carga el peso de muchas batallas silenciosas. Con cada pedido entregado, Alejandro percibía que ella intentaba disimular algo, una incomodidad, tal vez una tristeza profunda. Entonces, en un intervalo entre las mesas, desapareció por un instante en la cocina, y fue en ese momento que el silencio del lugar se rompió. Un sonido ahogado, débil, pero inconfundible, escapó del otro lado de la puerta, era un llanto. No de esos ocasionales, sino de quien intenta esconder un dolor que ya dura demasiado tiempo. Alejandro frunció el ceño y, movido por un impulso casi paternal, se levantó. Dio algunos pasos, se acercó a la puerta entreabierta y observó con cuidado. Ahí dentro, vio a la misma mesera, ahora recargada en el fregadero, con el rostro entre las manos. Sus hombros temblaban discretamente, y las lágrimas caían sobre el uniforme manchado de café. Había una tristeza pesada en ese gesto, una desesperación silenciosa que parecía querer esconderse del mundo. Alejandro, que ya había visto de todo en su vida, desde negociaciones billonarias hasta empleados llorando por despidos, sintió algo diferente en ese instante. Era como si, de repente, todo el lujo y poder que poseía no valieran nada frente a aquella escena simple y real. La imagen de aquella mujer llorando lo desarmó. No sabía su nombre, su historia, ni el motivo de tanto dolor, pero algo dentro de él decía que necesitaba hacer algo. Tocó suavemente la puerta y, con voz calmada, preguntó, ¿está todo bien? ¿Por qué estás llorando? La muchacha levantó la mirada, sorprendida, y por un momento pareció indecisa sobre si debía responder. El aire se puso pesado, y el café, allá afuera, continuaba su ritmo normal, ajeno a aquel instante que estaba a punto de cambiarlo todo. Y entonces, con voz temblorosa y ojos llorosos, ella respondió. No hubo vacilación, ni justificación elaborada, solo una frase simple y devastadora, dicha entre sollozos, el gerente siempre me lastima. Aquellas palabras quedaron flotando en el aire como un trueno silencioso. Alejandro se quedó inmóvil por un instante, sintiendo el corazón acelerarse. «¿Te lastima?», repitió en voz baja, tratando de comprender la gravedad de aquello. Ella asintió, limpiándose las lágrimas con el delantal, evitando su mirada, como quien teme ser castigada por contar la verdad. La escena fue corta, pero el impacto profundo. En todos los años de éxito, Alejandro jamás había sentido semejante mezcla de indignación y empatía. En aquel momento, él ya no era más el billonario dueño de una cadena de restaurantes, era solo un hombre frente a una injusticia cruda y desnuda. Y mientras ella intentaba recomponerse para volver al trabajo, él se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás. Lo que acababa de escuchar sería el punto de quiebre, el instante en que su curiosidad se transformaría en propósito, y su presencia en aquel lugar ganaría un nuevo sentido. Después de aquel breve y doloroso diálogo, Alejandro no pudo sacar la imagen de aquella mujer de su cabeza. Volvió a sentarse en el rincón del café, pero sus ojos la seguían en cada movimiento. La mesera, cuyo gafete decía María, trabajaba con una precisión casi automática, como si intentara esconderse detrás de la rutina para soportar el peso de su propia vida. Entre una charola y otra, forzaba una sonrisa, pero los ojos seguían marcados por la tristeza que él acababa de presenciar. Fue entonces que Alejandro comenzó a observar más que el ambiente, empezó a ver a las personas. Y María, especialmente, parecía cargar una historia entera en los hombros. Por las conversas con los clientes y pequeños comentarios entre los compañeros, él comenzó a armar un rompecabezas invisible, que revelaba mucho más de lo que ella dejaba ver.
Descubrió que trabajaba ahí desde hacía unos 3 años, desde el divorcio, cuando se quedó sola con su hija pequeña y sin nadie que la ayudara. 3 años de rutina pesada, turnos doblados, cuentas atrasadas y una lucha silenciosa para darle una vida digna a la niña de 8 años que la esperaba todas las noches con un plato de arroz y frijoles y un abrazo apretado. Alejandro sintió que el corazón se le apretaba al darse cuenta de la fuerza de aquella mujer. Era impresionante cómo lograba mantener la dulzura en la tensión, incluso cuando el cansancio parecía ahogarla. Se notaba que amaba lo que hacía, pero el peso del mundo parecía insistir en ponerla a prueba. En silencio, se preguntó cuántas historias reales como la de María se escondían detrás de uniformes y sonrisas forzadas, cuántas personas cargaban batallas invisibles dentro de lugares donde el patrón jamás pisaba. Y fue inevitable recordar el inicio de su propia trayectoria, cuando él también enfrentaba madrugadas en vela, tratando de salvar el negocio con sus propias manos. La diferencia es que Alejandro tuvo oportunidades, conexiones y apoyo, mientras que María enfrentaba todo sola, sin red de seguridad, sin aplausos, sin reconocimiento. Aquello lo hizo pensar sobre el tipo de cultura que su empresa había construido. ¿Habría él, sin darse cuenta, permitido que personas como ella fueran explotadas en nombre de la eficiencia? Esa duda comenzó a quemarlo por dentro, abriendo espacio para una inquietud que solo crecía a cada minuto. Mientras observaba a María equilibrando platos y charolas con una gracia casi triste, Alejandro entendió que estaba frente a una mujer que no pedía lástima, pedía solo respeto. Su mirada decía más que cualquier palabra, el deseo de una vida sencilla, segura, donde pudiera criar a su hija sin miedo, sin humillación. Era visible que se esforzaba por no demostrar debilidad, pero cada gesto delataba lo contrario. El modo en que se encogía cuando el gerente pasaba cerca, cómo apretaba los labios para no llorar, cómo miraba el reloj imaginando si todavía alcanzaría el último camión a casa. Todo en ella gritaba humanidad, y eso lo tocó profundamente. Alejandro se dio cuenta de que su misión en aquel café ya no era solo observar el desempeño del equipo, era entender qué realmente significaba liderar con empatía. A partir de ese instante, el empresario comenzó a ver su propia creación con otros ojos, y aunque todavía no lo sabía, estaba a punto de descubrir el verdadero tamaño de la herida que corroía el corazón del Café Lupita. La presencia de don Ernesto en el Café Lupita era imposible de ignorar. Bastaba con que cruzara el salón para que el clima cambiara instantáneamente. Las conversaciones disminuían, las risas cesaban, y el sonido de las tazas golpeando en los platos se convertía casi en un disfraz para la incomodidad general. Alejandro notó eso en pocos minutos. El hombre tenía postura rígida, mirada severa y un tono de voz cortante, de esos que parecen hechos para intimidar. Usaba el uniforme impecablemente planchado, pero el contraste entre su apariencia organizada y la forma en que trataba a los demás era impactante. Andaba de mesa en mesa como si el mundo entero le debiera obediencia, regañando a empleados por cualquier detalle insignificante. Rápido con ese pedido, María. ¿Crees que el cliente va a esperar todo el día?, gritó en cierto momento, haciendo que todos en la cocina se detuvieran. La muchacha solo bajó la cabeza y respondió en voz baja, pidiendo disculpas por algo que ni siquiera había hecho. Alejandro, desde el rincón, observaba en silencio, y cada segundo de aquella escena parecía pesarle más en el pecho. Era visible que aquel hombre no solo gerenciaba, dominaba. Y lo hacía por medio del miedo. Con el paso de las horas, Alejandro fue testigo de una secuencia de situaciones que explicaban el llanto de María y la mirada abatida de los otros empleados. Don Ernesto trataba a todos con desprecio, pero era con ella con quien su crueldad se volvía personal. La humillaba frente a los compañeros, la culpaba por errores ajenos, amenazaba con cortarla del horario si respondía. Había una autoridad enfermiza en su comportamiento, como si encontrara placer en disminuir a quien ya estaba cansado. Alejandro, que siempre creyó en el poder del liderazgo por el ejemplo, quedó en shock. ¿Cómo puede estar pasando algo así dentro de un lugar que yo creé?, pensó, sintiendo el estómago revuelto. Con cada nueva grosería, recordaba sus valores olvidados, de la promesa que había hecho años atrás de construir un ambiente de trabajo humano. Sin embargo, ahí frente a él, veía lo opuesto a eso,
veía el reflejo de un sistema que él mismo permitió que se distorsionara. Y lo peor era darse cuenta de que nadie reaccionaba. Todos le tenían miedo a Ernesto. Miedo de las palabras, de las represalias, tal vez hasta de las manos. La confirmación de ese miedo llegó de forma cruel. En uno de los momentos de mayor tensión, Alejandro notó un gesto rápido, casi imperceptible. El gerente agarró el brazo de María con fuerza, tan fuerte que ella soltó un pequeño gemido de dolor. Nadie dijo nada. Ella solo se alejó, con los ojos llorosos, y continuó sirviendo las mesas. Más tarde, cuando levantó la manga del uniforme para limpiar una mesa, Alejandro vio de reojo lo que no quería creer: marcas moradas, moretones antiguos, señales de agresión que ella intentaba esconder. Aquello fue la gota que derramó el vaso. Por primera vez en muchos años, sintió una rabia verdadera, de esas que nacen no del orgullo herido, sino de la injusticia. Era como si algo dentro de él hubiera despertado. Y al mirar a María, supo que no podría seguir viendo desde lejos. A partir de ese instante, el disfraz dejaba de ser solo una experiencia, se convertía en una misión. Y aunque todavía no había revelado quién realmente era, Alejandro ya empezaba a planear el momento en que toda aquella farsa terminaría, y la verdad saldría a la luz. Aquella noche, el Café Lupita cerró más tarde de lo normal. La lluvia caía afuera con fuerza, y el sonido de las gotas golpeando contra el toldo parecía un presagio de algo que estaba por venir. Alejandro, todavía disfrazado como simple cliente, esperó a que el último cliente se fuera antes de acercarse discretamente a la cocina. Ahí dentro, vio a María limpiando las mesas con movimientos lentos, casi automáticos, el rostro cansado reflejando la luz amarillenta de las lámparas. El gerente, por otro lado, estaba en el rincón, revisando la caja con el ceño fruncido, como si estuviera listo para encontrar cualquier error y descargar su frustración en alguien. Fue entonces que Alejandro notó un nuevo detalle: María temblaba cada vez que él se movía, como si el simple sonido de sus pasos fuera suficiente para causarle miedo. Aquello lo golpeó como un puñetazo. El dueño del lugar, el hombre que había construido una cadena para generar empleos y oportunidades, ahora se veía frente a un imperio contaminado por dolor. Y ese dolor tenía nombre, tenía rostro, tenía lágrimas. Cuando Ernesto comenzó a alzar la voz, Alejandro ya no pudo contenerse más. El gerente se quejaba de un valor faltante en la caja, y sin siquiera escuchar explicaciones, acusó a María de robo. ¿Crees que no me doy cuenta de lo que haces?, gritó él, acercándose peligrosamente. María intentó defenderse, pero la voz le falló. Las palabras salían temblorosas, y las lágrimas volvieron a correr. Ernesto levantó la mano como si fuera a golpearla, pero esta vez algo cambió. Alejandro se interpuso. Sostuvo la muñeca del gerente con firmeza y, con la mirada helada, dijo en tono bajo: ya basta. El silencio que se instaló fue casi palpable. Todos los empleados se detuvieron. El aire parecía pesado, denso. Ernesto, sorprendido con la reacción del hombre que creía era solo un cliente cualquiera, intentó soltarse y replicar: ¿quién te crees que eres para meterte? Alejandro dio un paso al frente y, por primera vez, se quitó la gorra que escondía parte del rostro. Soy el dueño de este lugar, respondió, con una calma que escondía el huracán que se formaba dentro de él. La revelación cayó como una bomba. El gerente palideció, las manos comenzaron a temblarle, y el salón, antes dominado por el miedo, fue tomado por una mezcla de alivio y asombro. María tardó algunos segundos en procesar lo que estaba pasando, sin poder creer que aquel hombre, que hasta minutos atrás parecía un extraño, era el verdadero propietario. Alejandro la miró con ternura y dijo: escuché cuando llorabas, escuché cuando dijiste que el gerente te lastimaba. Y no voy a fingir que no lo oí. Las palabras de él resonaron como una promesa, una garantía de que el sufrimiento terminaría ahí. Ernesto intentó justificarse, balbuceando disculpas, pero Alejandro no le dio oportunidad. Llamó la atención de todos y, con firmeza, anunció: a partir de hoy, nadie más aquí trabajará con miedo. Este lugar no fue hecho para eso. Su voz, serena pero firme, cortó el silencio. María, todavía conmocionada,
dejó escapar un sollozo, no de dolor, sino de alivio. Y en ese instante, incluso sin darse cuenta, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió vista. Alejandro, por su parte, experimentó una mezcla de rabia y culpa. Rabia por haber dejado que el abuso sucediera sin saberlo. Culpa por haberse alejado demasiado de sus orígenes, por confiar ciegamente en personas que distorsionaron sus valores. Sabía que solo despedir al gerente no sería suficiente, el problema era más profundo. Era necesario reconstruir la cultura de su imperio, empezar de nuevo, rescatar la humanidad que se había perdido en medio de las ganancias y las hojas de cálculo. Mientras veía a Ernesto ser escoltado fuera del café, con el semblante derrotado, Alejandro miró a los empleados reunidos y prometió que las cosas cambiarían. Voy a conocer a cada uno de ustedes. Y a partir de hoy, ninguno de ustedes será tratado como invisible. La promesa parecía simple, pero cargaba un peso inmenso. María observaba en silencio, el corazón latiendo rápido, sin entender por qué aquel hombre desconocido, ahora revelado como dueño, se preocupaba tanto por ella. Poco sabía ella que, en los días que vendrían, lo que nació ahí, entre el miedo y la compasión, se transformaría en algo aún más profundo e inesperado. En los días siguientes, el Café Lupita pasó por una transformación silenciosa. Las paredes parecían menos opresoras, el aire menos denso, y los rostros antes marcados por el miedo ahora comenzaban a revelar un esbozo de esperanza. Alejandro, aunque había revelado su identidad, continuó frecuentando el lugar todos los días, no como un jefe distante, sino como alguien dispuesto a entender lo que realmente pasaba ahí. Observaba todo con atención, conversaba con los empleados, escuchaba historias, y poco a poco, fue reconstruyendo la confianza de un equipo que ya no creía en promesas. Pero era con María con quien las conversaciones se volvían más profundas. Él notaba en ella una fuerza silenciosa, una dignidad inquebrantable, incluso después de tanto sufrimiento. Siempre que ella sonreía, una sonrisa tímida, contenida, casi ensayada, algo dentro de él se removía. Era como si aquel gesto simple despertara un lado suyo que hacía mucho estaba dormido. Sin embargo, él luchaba contra ese sentimiento. Sabía que no podía confundir compasión con deseo, ni protección con afecto. Aún así, cada vez que la veía servir una mesa, el corazón insistía en acelerarse. Cierta tarde, cuando el café estaba vacío, María se acercó a Alejandro con un sobre en las manos. «Es mi carta de renuncia», dijo, sin mirarlo. La voz estaba firme, pero había un dolor evidente en las entrelíneas. Él se quedó en silencio por algunos segundos, tratando de entender. «¿Por qué quieres irte, María?» «Pensé que las cosas estaban mejorando». Ella respiró hondo y respondió, «No quiero causar problemas. Desde que usted apareció, todos comentan, dicen que solo sigo aquí por su culpa. No quiero que piensen que me estoy aprovechando». Alejandro la miró, sorprendido con la franqueza. «¿Y te estás aprovechando?», preguntó en tono sereno, pero firme. María lo encaró por primera vez, y fue como si el tiempo se detuviera. «No. Yo nunca pedí nada, señor Alejandro. Solo quiero trabajar en paz». Aquellas palabras lo golpearon más de lo que esperaba. Sintió vergüenza de las suposiciones de los demás, de la forma en que el mundo es cruel con quien solo intenta sobrevivir. Le devolvió el sobre y dijo con calma, «Mientras yo sea dueño de este lugar, siempre tendrás un espacio aquí. No porque sienta lástima, sino porque mereces ser respetada». Esa conversación marcó un punto de quiebre entre los dos. María, aunque vacilante, decidió quedarse, y con el paso de las semanas, la relación entre ella y Alejandro ganó una naturalidad que ninguno de los dos supo explicar. Él comenzó a ayudarla a reorganizar el menú, mejorar el ambiente y capacitar a los nuevos empleados. A veces, se quedaban hasta tarde platicando sobre la vida, ella hablaba poco, pero cada palabra cargaba un peso que Alejandro aprendía a descifrar. Descubrió que había venido de una ciudad pequeña, dejado los estudios para mantener a la mamá enferma y que el café era todo lo que tenía. A cambio, él contaba historias de cuando empezó desde cero, vendiendo pan en las calles antes de construir su imperio.
Era como si, en medio de las diferencias de clase y destino, hubiera un puente invisible que los conectaba. Pero ese acercamiento también trajo inquietudes. Alejandro se preguntaba hasta dónde podía llegar sin cruzar la línea de la ética, y María temía ilusionarse con algo imposible. Ambos sabían que estaban entrando en un terreno peligroso, el espacio delicado donde el respeto comienza a confundirse con cariño, y el cariño se transforma, silenciosamente, en amor. Aquella mañana de sábado, el Café Lupita estaba más concurrido que nunca. El aroma de café fresco y pan dulce recién salido del horno llenaba el aire, mientras los clientes platicaban animadamente en las mesas, sin imaginar lo que estaba a punto de suceder. Alejandro, sentado discretamente al fondo, revisaba algunos reportes de desempeño cuando la puerta del café se abrió con fuerza. Era don Ernesto, el antiguo gerente, con el rostro tomado por la rabia y una mirada que mezclaba humillación y rencor. Caminó hasta la barra, ignorando las miradas curiosas, y apuntó el dedo directamente hacia María. «¿Crees que puedes quedarte con lo que es mío?», gritó, la voz cargada de veneno. El silencio se apoderó del ambiente. María dio un paso hacia atrás, asustada, y los recuerdos del miedo volvieron en un parpadeo. Alejandro se levantó de inmediato, y en ese instante, el disfraz, la paciencia y la neutralidad se deshicieron completamente. «Ya basta, don Ernesto», dijo en tono firme, su voz ahora cargando la autoridad que había intentado esconder. El gerente rió con desdén. «Ah, entonces el patrón decidió bajar del trono para jugar al héroe». Pero antes de que pudiera decir algo más, Alejandro lo interrumpió. «No es un juego. Es justicia». El murmullo de los clientes cuchicheando llenaba el ambiente, pero Alejandro no desvió la mirada. Sabía que aquel era el momento decisivo, el instante en que necesitaba mostrar el tipo de líder que realmente era. Don Ernesto comenzó a inventar historias, dijo que María robaba, que manipulaba a los compañeros, que el dueño había sido engañado por una mujer astuta. Alejandro, manteniendo la calma, solo cruzó los brazos y respondió: «Qué curioso, las cámaras de seguridad muestran otra cosa. Muestran cómo empujabas a empleados, gritabas a clientes y desviabas dinero de la caja». El silencio fue cortante. Ernesto palideció, sin palabras, mientras los empleados y clientes observaban en shock. Alejandro continuó: «No solo perdiste el empleo, sino que vas a responder legalmente por lo que hiciste. Y si intentas acercarte a María o a cualquier empleado de este lugar, serás arrestado». El exgerente, ahora sin piso, intentó reaccionar, pero la vergüenza lo tragó. Salió del café murmurando amenazas, tropezando con sus propias palabras y bajo las miradas de todos. María, temblando, respiró hondo. Las lágrimas caían, pero esta vez no eran de miedo, eran de alivio. Alejandro se volteó hacia ella, y por un breve momento, el mundo pareció detenerse. «Nadie más te va a lastimar», dijo él, en tono bajo, pero firme. María, todavía en shock, intentó hablar, pero la voz le falló. «Gracias, señor Alejandro, no sé qué decir». Él sonrió, una sonrisa que mezclaba empatía y cierto cansancio. «No necesitas decir nada. Solo vive en paz». Todo el equipo comenzó a aplaudir, espontáneamente, como si aquel gesto representara la liberación de todos. Alejandro sabía que aquel episodio dejaría marcas, pero también abriría espacio para un nuevo comienzo. Y en medio de aquella conmoción, tuvo una idea: ¿por qué no entregar la gerencia del café a quien realmente entendía el valor del trabajo, de la empatía y del respeto? Después de todo, el verdadero poder no estaba en mandar, sino en inspirar. Miró a María, que se secaba las lágrimas, y pensó: ella puede transformar este lugar. El café había cambiado de dueño, pero ahora estaba a punto de ganar una nueva alma. A la mañana siguiente, el Café Lupita amaneció más silencioso de lo habitual. María llegó temprano, como siempre, pero había algo diferente en el aire, una sensación de que algo nuevo estaba a punto de comenzar. Las mesas todavía estaban cubiertas, las sillas apiladas, y el aroma de café recién hecho se esparcía por la cocina. Alejandro ya estaba ahí, de traje, pero sin el mismo semblante de empresario. Parecía más humano, más cercano, alguien que había dejado el peso del poder afuera.
Le pidió a María que se sentara con él por algunos minutos, y ella, nerviosa, aceptó, sosteniendo el delantal con las manos temblorosas. María, comenzó él, mirándola directamente a los ojos, ayer demostraste lo que es tener valor. Mientras mucha gente se calla ante la injusticia, tú enfrentaste el miedo y seguiste adelante. Por eso, quiero hacerte una propuesta diferente. Ella arqueó las cejas, sorprendida, sin entender. A partir de hoy, quiero que asumas el puesto de gerente del Café Lupita. El silencio que se formó fue casi palpable. María abrió los ojos enormes, sin poder creer lo que escuchaba. ¿Yo, gerente? Señor Alejandro, usted debe estar bromeando. Él sonrió levemente. No, no estoy bromeando. Tienes todo lo que este lugar necesita, sensibilidad, dedicación y respeto por las personas. Eso no se aprende en libros, se siente, se vive. Por un momento, María se quedó sin reacción. Los recuerdos de todas las humillaciones sufridas vinieron a la mente, las veces que fue disminuida, ignorada y hasta lastimada. Ahora, la vida la colocaba en el centro de un giro que jamás imaginó vivir. Pero no tengo estudios suficientes para eso, murmuró, tratando de contener la emoción. Alejandro respondió con serenidad, tienes lo que más importa. Conoces este lugar mejor que nadie, y las personas confían en ti. Yo puedo enseñarte lo que falta, pero la esencia, esa ya es tuya. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, pero no eran de tristeza, eran de alivio, de reconocimiento. Era la primera vez, en mucho tiempo, que alguien veía en ella más que una simple empleada. Los otros empleados comenzaron a llegar y notaron la escena. Cuando Alejandro anunció la noticia, todos aplaudieron. Algunos se acercaron para abrazarla, otros lloraron junto con ella. Por primera vez, María sintió que el peso de las humillaciones comenzaba a disiparse, dando lugar a la sensación de pertenencia. Alejandro se levantó, extendió la mano y completó, el café ahora es tuyo tanto como es mío. Haz de aquí un lugar donde las personas tengan orgullo de trabajar. María apretó su mano, todavía incrédula, y respondió con la voz entrecortada, prometo que no lo voy a decepcionar, señor. Pero Alejandro negó con la cabeza y dijo, no es a mí a quien necesitas probarle nada. Es a ti misma. Aquellas palabras se quedaron resonando en su mente. En los días que siguieron, ella se sumergió de cuerpo y alma en el nuevo papel. Reorganizó horarios, rediseñó el ambiente, escuchó a cada empleado y transformó el café en un espacio de respeto y ligereza. Era como si aquel local, antes marcado por dolor y miedo, ahora respirara esperanza. Y Alejandro, observando desde lejos, se sentía orgulloso. No solo por ver el negocio prosperar, sino por presenciar la fuerza que renace cuando alguien finalmente es reconocido por su valor. Era el inicio de una nueva era, no solo para el Café Lupita, sino para todos los que creían en segundas oportunidades. 3 meses después, el Café Lupita ya no era el mismo, y quien entraba por primera vez difícilmente creería que aquel lugar había sido, un día, un ambiente marcado por miedo y silencio. Las paredes, antes descascaradas y sin vida, ahora exhibían tonos cálidos y acogedores, las ventanas dejaban entrar el sol con generosidad, iluminando cada mesa como si el propio día hiciera cuestión de celebrar la transformación. El aroma del café se mezclaba con el sonido suave de risas y conversaciones animadas. María, ahora gerente, caminaba entre las mesas con una postura diferente, firme, confiada, pero todavía con la dulzura que siempre la había caracterizado. El equipo, antes desmotivado, ahora trabajaba con entusiasmo genuino, porque finalmente sentía que era parte de algo más grande. Alejandro, siempre que podía, pasaba por ahí, ya no más como el millonario distante, sino como un amigo que acompañaba con orgullo el florecimiento de una idea que había nacido del caos. Las ventas aumentaron 30%, pero, más que números, lo que realmente crecía ahí era el sentido de pertenencia. Era impresionante ver cómo el respeto y la empatía podían cambiar no solo un negocio, sino la vida de todos los involucrados. María sabía que no podía desperdiciar la oportunidad que había recibido. Y, por eso, decidió retribuir. Comenzó a contratar a otras mamás solteras, mujeres que, así como ella,
luchaban para equilibrar el trabajo y la vida familiar, enfrentando miradas de desconfianza y puertas cerradas. Aquí, nadie empieza de cero, empieza de nuevo, decía ella, con una sonrisa de quien comprendía profundamente el significado de aquellas palabras. Creó horarios más flexibles, distribuyó funciones conforme a las habilidades de cada una e hizo cuestión de valorar el esfuerzo individual. El resultado fue un ambiente ligero, colaborativo, donde todos se ayudaban. El Café Lupita se convirtió en un ejemplo de inclusión y humanidad, atrayendo no solo clientes, sino historias emocionantes que inspiraban a quien pasaba por ahí. Muchas veces, Alejandro observaba desde lejos y se preguntaba cuántos talentos en el mundo permanecían escondidos por falta de una simple oportunidad, y sentía, en el fondo, que había encontrado un propósito mucho mayor que las ganancias. La noticia del éxito del Café Lupita comenzó a esparcirse por la ciudad. Periodistas, curiosos y empresarios querían entender el secreto detrás de aquel crecimiento tan rápido y auténtico. Cuando le preguntaban a María qué había cambiado, ella respondía con serenidad: lo que cambió fue la forma de ver a las personas. Cuando alguien es tratado con respeto, da lo mejor de sí. Y cuando el jefe cree en ti, es imposible no creer también. Sus palabras se convirtieron en un símbolo de esperanza, especialmente para mujeres que vivían situaciones parecidas. El café pasó a ser conocido como un refugio, no solo para quien buscaba una buena comida, sino para quien necesitaba un nuevo comienzo. Y cada vez que Alejandro entraba ahí, veía no solo el reflejo de un negocio exitoso, sino de una idea simple y poderosa. El verdadero valor de un líder está en la capacidad de ver lo invisible y dar voz a quien el mundo insiste en callar. Y en la mirada de María, había algo que iba más allá de la gratitud, era la certeza de que, incluso en las historias reales más duras, todavía existe espacio para finales llenos de luz. Alejandro se dio cuenta, a lo largo de aquellos meses, que ningún logro material le había enseñado tanto como aquella experiencia en el Café Lupita. Sentado en una de las mesas, observando el movimiento tranquilo y la sonrisa sincera de los empleados, entendió que el verdadero liderazgo no se mide por cifras, sino por la capacidad de inspirar. Durante años, creyó que el éxito se construía sobre control, metas y estrategias infalibles, pero ahí, entre tazas de café y pláticas sencillas, descubrió que el poder genuino está en la empatía. La transformación que presenciaba no vino de hojas de cálculo, sino de personas. Había entrado disfrazado en aquel lugar para probar a sus empleados, pero salió de ahí transformado por una mujer que le enseñó el valor de la dignidad. El billonario que antes veía el mundo desde arriba ahora veía cuánto es importante agacharse, escuchar, comprender. Y tal vez fuera esa la lección más preciosa: líderes que no escuchan no comandan, solo imponen. María, con su fuerza silenciosa, le había mostrado que el respeto es el cimiento de cualquier imperio que pretenda durar. A cada nueva mañana, el café parecía latir con una energía diferente. Las personas entraban no solo para tomar café, sino para sentir algo. Era como si el lugar exhalara humanidad. Alejandro veía a mamás solteras riendo, jóvenes aprendiendo con paciencia, clientes elogiando la atención. Todo ahí respiraba propósito. Y, en el fondo, él sabía, aquel resultado era fruto de algo que no se compra con dinero: confianza. María había creado un ambiente donde las personas se sentían vistas, valoradas, importantes. Y fue eso lo que le hizo darse cuenta de que la riqueza no es lo que se acumula, sino lo que se comparte. Un gesto de bondad, un elogio sincero, un perdón concedido, son esas las verdaderas inversiones que rinden las mayores ganancias del alma. Al observar el brillo en los ojos de María, Alejandro sintió orgullo, pero también humildad. Porque, al final, quien debería haber enseñado sobre éxito era él, pero quien enseñó sobre humanidad fue ella. Y cuando el sol se ponía y las luces del Café Lupita se encendían, una nueva historia nacía cada noche, historias reales de superación, valor y nuevo comienzo, que inspiraban a todos los que cruzaban aquella puerta. Alejandro sabía que aquel lugar era ahora más que un simple negocio, era un símbolo. Un recordatorio de que, cuando alguien decide actuar con el corazón, todo cambia, no solo para quien recibe, sino también para quien ofrece. El millonario que un día escuchó a una mesera llorando descubrió, en aquel llanto, el verdadero sentido de su existencia.
Y al mirar a María, ahora sonriendo y liderando con ligereza, comprendió que el poder de transformar el mundo comienza en las pequeñas elecciones, en las actitudes diarias de respeto, empatía y valor. Y tal vez fuera ese el secreto que tantas personas pasan la vida buscando, el de entender que el éxito no es llegar a la cima, sino saber extender la mano a quien todavía está subiendo. Y, al final, lo que comenzó como una simple visita disfrazada se transformó en una lección que ni el tiempo sería capaz de borrar. El millonario, que antes veía a sus empleados como números en una hoja de cálculo, pasó a verlos como personas con historias, dolores y sueños, y María, la mesera que lloraba en silencio, se convirtió en el símbolo de un cambio real. El gerente fue despedido, el café remodelado, y nuevas políticas de respeto y empatía fueron creadas en toda la cadena. Pero lo que más marcó a aquel hombre fue darse cuenta de que, incluso con todo el dinero del mundo, jamás habría sentido el peso y la belleza de una lágrima honesta, de un desahogo verdadero. De un pedido de auxilio que lo hizo despertar a lo que realmente importa. María no lo sabía, pero al decir el gerente siempre me lastima, también liberó al propio jefe de las cadenas de la indiferencia. Y, en aquel pequeño café, donde dolor y redención se cruzaron, nació algo mucho más valioso que la fortuna, la conciencia de que el poder solo tiene sentido cuando se usa para proteger, y no para herir.